Buenos días, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí para dar inicio a nuestras charlas mensuales en un nuevo año, el 2015. Les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes, esperando pues verlos aquí cada mes de este año y de los venideros, para que pues podamos seguir disfrutando de esta información que la casa editorial Gefao ha ido recopilando durante muchos años. Estamos hablando más de 18 años de un arduo trabajo respecto a las investigaciones de lo que fue la antigua sociedad de Anáhuac. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, pues, aquí hay gente que le llama la atención en ese sentido de lo que es el náhuatl como lengua. Y estamos hablando, en este caso, del náhuatl, idioma madre del mundo. Es muy interesante este tema en cuanto a que puede prestarse a algunas controversias. ¿Por qué? Pues porque los idiomas van cambiando conforme el tiempo y estamos hablando de que el idioma náhuatl pues, tiene miles y miles de años que se ha hablado en el mundo. Entonces, aquí en particular, pues nos vamos a enfocar en su contexto histórico, no propiamente en la estructura del idioma, ¿no? Porque pues a lo mejor no somos los más expertos, pero sí como en muchos lugares del mundo existen vestigios de este idioma y habla por consecuencia de una presencia de nuestros antiguos mexicanos en esos lugares. Y no solamente estamos hablando de hace 500 años, hay datos que veremos en el transcurso de nuestra charla de cerca de 5,000, 6,000 años, ¿no? Y se remontan también a lugares tan lejanos como el Medio Oriente, como África, el norte de África, Europa en los años 4000 antes de esta era, y pues por consecuencia es un idioma que se extendió por muchos lugares del mundo y que dejó su legado, ¿no? Entonces, la dinámica que vamos a seguir pues es hacer referencia a uno de los números que tenemos, porque tenemos varios números de nuestra revista Gefao, sobre lo que es la presencia náhuatl en el mundo y también de los rasgos del lenguaje náhuatl en diferentes sociedades o lenguas alrededor de lo que es el mundo. Entonces, aquí pues tenemos la presencia de nuestro buen amigo Benjamín, que nuevamente nos acompaña. Pues le damos una bienvenida para que pues, siga aportando también parte de su conocimiento en cuanto a las investigaciones que hacemos en la Casa Editorial Gefao. Bienvenido, Benjamín. Hola, buenos días, gracias compañero Genaro. Bueno, pues sí, justamente como lo indicaba nuestro amigo Genaro, pues la presencia de nuestros antiguos mexicanos en todo el mundo es muy amplia. Entonces, como lo indica, tal vez no seamos especialistas en el idioma náhuatl, ¿no? O los mayores expertos, pero sí tenemos una investigación muy amplia en cuanto a la presencia social y como lo menciona en una de nuestras revistas, ¿no? Nuestros investigadores han llamado de misterios a ciertos hechos históricos por una sencilla razón: borran del mapa totalmente al continente americano, lo excluyen de todos los eventos que se dan en Europa, en la India, en la China. Entonces, justamente a través del idioma es como nosotros podemos o vamos a poder también observar o ubicar la presencia de nuestros antiguos mexicanos. Para hacer una pequeña connotación, nada más antes de entrar en el tema, pues voy a hacer referencia a hechos actuales, ¿no? Actualmente la mayoría busca el famoso sueño americano. En este sueño americano, pues de todas partes del mundo, chinos, taiwaneses, de todo el continente americano, Europa, África, pues van en busca de ese sueño americano a la potencia económica actual o a la que ahorita todavía se sostiene más o menos como potencia económica, que es Estados Unidos. Entonces encontramos la presencia de todas las culturas del mundo en una región como lo que es Estados Unidos, o también incluso en una ciudad como lo que es México. Pero en un país demasiado pobre no encontramos la presencia del resto del mundo en esto. ¿Qué es esto? Siempre el imperio más poderoso va a atraer a todo el mundo, y eso ha sido siempre. O sea, no por algo estaba el dicho de que todos los caminos conducen a Roma. De la misma forma, hay presencias y hay vestigios arqueológicos
de presencias de otras corrientes, vikingos, fenicios, romanos, chinos, aquí en lo que es en la región de México, y todos dicen, no, es que los chinos vinieron a dejarle la cultura al Imperio Azteca, no, fueron los fenicios, no, fueron los vikingos, y así encontramos todas las corrientes del mundo, pero todas vemos que se concentran en un punto, como lo decían en la antigüedad, todos los caminos conducen a Roma, pues al parecer también todos los caminos, incluyendo los romanos, pues, conducían a México. En ese sentido, pues voy a citar a una escritora, la escritora Rodríguez Sotomayor, en su obra Runa Simi, una lengua universal en un pasado remoto, y hace la comparación de este antiguo idioma sudamericano en cuanto a la fonética y su significado con el sánscrito, pero los investigadores de nuestra revista GFAO también lo han comparado con el náhuatl, ya que todo era un mismo orden, un mismo desarrollo. Y de acuerdo a lo que nos indicaba nuestro compañero Genaro, pues tenemos justamente la presencia de nuestros antiguos mexicanos en todas las civilizaciones. Se considera dentro de la historia oficial justamente a China como la civilización más antigua del mundo, pero la investigadora, al referirse a este país, a China, explica que cuando este país estaba en la edad de piedra, irrumpió en su territorio una cultura cuyo origen se pretende ignorar, la cultura Chan, cultura que le legó a China la industria del papel, la escritura, la escultura, el tallado del jade, de la industria de la seda. Esta cultura Chan era náhuatl, pues los mayas se hacían llamar chanes, que significa el pueblo de la serpiente. Los chanes también gobernaron la zona andina en Cundinamarca, pertenecía a la cultura chanca. El término chanes también tiene el significado de guía o dueño de casa, habitante. Entonces, pues justamente aquí podemos ver, ¿no? Cómo de la noche a la mañana hay un cambio radical. No es una transformación paulatina, sino llega una cultura externa a legarles una serie de conocimientos que le da un gran desarrollo y auge a esas regiones. Esa es la característica central que vamos a ver en toda la presencia de nuestros antiguos mexicanos, y que en la historia actual, al borrarlos del mapa, pues quedan como misterios, ¿no? Cómo los chanes de la noche a la mañana hacen el cambio, la transformación, llevan una gran industria, una gran ciencia, una tecnología, una civilización que legan a todas estas regiones. Entonces, esta es una característica muy importante y volvemos a hacer la connotación. En el idioma es donde dejan su presencia. Por mencionar otra vez el ejemplo o la analogía actual, pues con la computación, ¿no? Vemos a Microsoft, una empresa inglesa, y obviamente pues utiliza el idioma inglés para todo su software o todos sus productos. En este caso, por decir algo, Windows. Windows es una ventana. A lo mejor va a decir qué connotación tiene una ventana con un sistema operativo, pero todos estamos tan familiarizados que sabemos que es un Windows. O sea, te dicen hasta la versión o el tipo de preferencias que tienen. Ya se queda impregnado y deja la presencia cuál es su origen. En este caso, pues es inglés o del idioma inglés, porque pues, ese es el origen de su empresa. De la misma forma, aquí vemos en esta parte cómo nuestros antiguos mexicanos, a través del idioma, pues también dejaron la presencia de su origen. En este caso de la cultura Chan, que de hecho pues, le da el nombre a lo que es China, que era una región muy amplia y dividida en muchas partes. No es como actualmente la conocemos, toda una nación de unas proporciones demasiado grandes. Bueno, le cedo la palabra justamente a mi compañero Genaro para que siga tratando estos temas. Gracias, Benjamín. Pues aquí es importante cómo lo contextualiza Benjamín en el sentido de que pues en este caso de China, pues hubo una cultura que dio esa civilización a estas regiones del mundo. Pero también vamos a volver un poquito a lo que es el continente americano. Pues, nos han dicho, no, pues es que hay muchas lenguas en el continente americano, y estas lenguas, pues, se hablan, son diferentes en Norteamérica, diferentes en Centroamérica, en Sudamérica. Sin embargo, hay investigaciones en las cuales se establece de que tienen la misma raíz, y aquí en nuestra revista que editó la casa editorial,
el náhuatl, idioma madre del mundo, en uno de sus párrafos nos dice lo siguiente. Dice, el pueblo Hopi, ubicado actualmente en Arizona, son descendientes de la cultura Anasazi y hablan una lengua de la familia Uto-Azteca o náhuatl. Esta sociedad Hopi se considera un pueblo de paz y con la misión de ser el guardián de la tierra. Aquí el párrafo pues, nos está diciendo que es de una familia Uto-Azteca o náhuatl. De acuerdo a estos datos, en todas las lenguas de lo que es Norteamérica pertenecen a esa misma raíz. Como por algunos dirán, bueno, es porque no se puede, actualmente no hay esa aparente concordancia con con lo que se habla en el centro del país. Yo creo que, pues más bien es que se perdió mucho de eso, ¿no? O sea, tras la caída del Imperio Azteca, pues todo se empieza a dispersar, desaparecen las escuelas, desaparecen los institutos que vigilan que la lengua se hable actualmente, como tenemos en nuestro México, que es la Real Academia de la Lengua Española, que vigila que se vaya conservando el idioma, que se cumplan sus reglas gramaticales, etcétera. Pero en aquel entonces pues, existía este tipo de instituciones y sin embargo pues tiende a desaparecer y se va quedando nada más regionalismos, ¿no? Sin embargo, pues hay lenguas, hay palabras que son comunes para toda la región. Entonces, pues no solamente se dio en otros lugares del mundo. En el continente americano, pues existe esa homogeneidad del idioma, porque pues, estábamos hablando de un solo imperio, ¿no? Y aquí también se habla sobre una palabra que usan los Hopis para designar a una que le llaman ellos deidad, o que se le consideraría como una deidad. Y aquí habla que en el caso le llamaban ellos al dios sol, Taiowa, que recuerda a la expresión japonesa Taiyo-wa, que significa astro rey. Ni siquiera por las evidentes similitudes entre su mitología y la del viejo mundo, sino fundamentalmente por la constante conservación de su cultura. ¿A qué se está refiriendo aquí? De que muchas veces, pues, como lo decía Benjamín, pues no se ha profundizado en el origen de las palabras, ¿no? Sino como que parten de una fecha en esas culturas, en este caso como la japonesa y como él mencionaba, los chinos, y de ahí dicen, bueno, ya nació todo, ¿no? Pero sabemos que nada nace de generación espontánea, ¿no? Sino que tiene que haber un antecedente. Entonces, en este caso, pues, vemos que en lenguas tan distantes, al menos en el centro de aquí de nuestro continente, aquí en la Ciudad de México, con respecto a los Hopis, que es en la parte de Arizona, en los Estados Unidos, pues hay una correlación ahora en un lugar tan remoto como es el Japón, ¿no? El Japón antiguo. Entonces, pues demostramos de esa manera pues, cómo es la presencia de nuestro idioma en esos lugares del mundo. Además, podemos decir que en esta lengua Hopi hay otros significados. Vamos a citar algunos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en la palabra kiva, que es muy común, las kivas son los lugares subterráneos donde la gente Hopi habitaba en la zona del desierto, ¿no? Entonces, ahí que es lo que nos dice nuestro número de la revista, dice kiva en Hopi significa casa subterránea. En sumerio encontramos que ki significa tierra, lugar, área, suelo o grano, y la palabra va quiere decir casa. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues es una casa subterránea, ¿no? Que tiene el mismo significado que hablábamos. Relacionado a este tema, se sabe que los pueblos de los estepas del norte de Europa, en el 2000 antes de la era, o sea, más o menos para ponerlo, son 4.000 años, hace 4.000 años, en una cuenta lineal, vivían en casas semi-enterradas y que en el antiguo iranio, o sea, la parte de Irán, la palabra kata significa excavado. Si ven, hay una raíz, la palabra, en la cual nos da la misma significado de lo que es casa, tierra, lugar. Entonces, y lo encontramos en la lengua Hopi, lo encontramos en la parte de los sumerios y lo encontramos en lo que son la parte de bueno, la parte iraní, que es donde se estableció la Sumeria. Entonces, pues todo esto pues, nos está diciendo que pues, el mundo náhuatl está presente, ¿no? Y podemos rescatar esa presencia a través de la lengua. No sé si algo más en ese sentido nos quieres decir, Benjamín. Bueno, justamente, como lo viene comentando pues nuestro compañero Genaro,
vemos cómo una misma palabra tiene la misma connotación en otras regiones, en otros paralelos, y pues ahí es donde va comprobando justamente esta gran influencia. Vuelvo a regresarme un poco justamente como lo venía yo marcando, la importancia de ver, porque muchos van a decir, ah, bueno, entonces nosotros tenemos la influencia de todas las corrientes del mundo, pero pues lo repito una vez más, no todos los